Bueno, me imagino que ahí soportando el calor de alguna manera, aquí hay bastante temperatura, pero es parte del verano. Pero las noticias, Eduardo, no paran y siguen. Así es. Dije delante, líder de Unión Patriótica. ¿Qué pasó con Unión Patriótica? Finalmente el partido ha sido disuelto por el CERVEL. Me imagino que como lo hacen siempre van a armarlo de nuevo, ¿no? Mira, son las contradicciones de la vida, ¿no? Porque se supone que estamos en un momento en que la gente pide más espacio de participación, más democracia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nosotros, la vez pasada, Cervel pedía un total de un 3%, ¿no?, de la votación para quedar legal. Ahora lo subió no Cervel, la ley electoral, ¿ya? Cervel, digamos, es un organismo que está ahí, Claro. ¿ya?, al 5%. Pues bien, hemos quedado, digamos, disuelto como tal desde un punto de vista legal. Más de hecho, Unión Patriótica sigue existiendo porque no existe solamente, digamos, por la determinación, ¿cómo se llama?, legal. ¿No? Es que Unión Patriótica existe como una organización para transformaciones profundas en nuestro país y está constituida además por distintas organizaciones que actúan de hecho. Por ejemplo, el Partido Comunista Chileno, Acción Proletaria PCAP, la corriente sindical, ¿cómo se llama?, Dignidad Obrera, lo que es la corriente estudiantil popular CEP, Frente Mujeres por la Refundación de Chile, ANDA Chile, etcétera, etcétera. O sea, Unión Patriótica es mucho más que la legalidad. Ahora, frente a la legalidad, tenemos dos caminos. O la volvemos a inscribir hoy día rápidamente, o esperamos. Nosotros hemos decidido esperar, ver cómo viene la mano con esto de la nueva constitución y una nueva ley de partidos políticos, ¿ya? Y ahí tomar la decisión exacta en la medida de que existan elecciones, porque los partidos para nosotros son para participar en las elecciones, o si no, desde un punto de vista legal lo digo, ¿ya? Para poder inscribirlo o no. Ahora, Unión Patriótica sigue participando activamente en la vida social, en los sindicatos, juntas de vecinos, centros de alumnos, en la movilización por la libertad de los presos políticos, el tema de la renacionalización de los recursos naturales, etcétera, etcétera, con este programa que tenemos nosotros que pensamos de que para que sea viable Chile tenemos que tener un proyecto país. Así que estamos en eso, no nos afecta mayormente porque no hay elecciones y la única cosa que podría afectarnos es para inscribir un candidato, ¿ya? Y no hay elecciones por lo menos de 15 años más mínimo. Bueno, así que obviamente ahí van a ver qué resolución esperan entonces para ver el futuro de Unión Patriótica. Les recuerdo que estamos con Eduardo Artés, el profesor Artés. Bueno, al último, cuando estábamos terminando nuestro programa, tocamos ahí tangencialmente la situación de Andrés Alamán en su cargo de canciller y paralelamente en este otro cargo que estaba tomando en España. Finalmente esta semana se produce la renuncia de Alamán y bueno, ahí quedó todo además en medio de la polémica que suscitó esta dualidad de funciones que tenía. Así es, mira, yo lo que creo que esto, aparte, bueno, lo de Andrés Alamán lo vemos al tiro, pero ¿qué pasa con este gobierno? Que está todo en vacaciones. ¿Ah? Está Piñera en vacaciones, los ministros en vacaciones, Ceremi en vacaciones. Ahora escuchaba, digamos, algunos alcaldes de la zona norte, ¿no?, desesperados porque no tienen con quién comunicarse, porque está el reemplazante del reemplazante. O sea, es una situación compleja. Y ahí viene enseguida la pregunta política, fuerte, grande, así. ¿Por qué el gobierno se toma esta licencia? Se supone que va a llegar un gobierno que, según la propaganda, ya, según los medios, es de un signo político distinto. Lo normal sería que gobernara hasta último momento preocupado por lo que viene. Pero no tiene preocupación. Al parecer, las coincidencias son más de las que uno se imagina. Bueno, pero pasemos al caso de Andrés Alamán. Mira, yo creo que lo de Andrés Alamán es algo que amerita, en el caso de las instituciones en Chile,
si es que tienen algo de dignidad, un requerimiento inclusive judicial. Porque él ha sido canciller de Chile, en su calidad de canciller, ¿no es cierto?, ha entregado fondo a una organización de más de 22 países, ¿no? Y luego es elegido o es nombrado, ¿no?, secretario general a la cabeza de esa organización iberoamericana, que además tiene como bastón de mando a lo que es el Estado o al Reino Español. Uno dirá que nos importa mucho, porque eso tiene que ver, ese Estado al mismo tiempo obedece a lo que es la OTAN, y la OTAN obedece a lo que es Estados Unidos. Es decir, quien ha sido canciller de la República tiene información de primera mano sobre Chile y el resto de iberoamericanos, sin lugar a dudas, por eso le han dado el puesto. ¿Ya? Esto es impresentable, no es que se vaya a trabajar a una empresa distinta, en fin, una cosa, no. ¿Ya? Es una situación que yo creo que raya en la traición a la patria, ojo, ¿ya? Eso es impresentable, que un canciller ni siquiera termine, sino que renuncie, dice, me faltan pocos días, asumo esto otro. Y como digo, según ciertas informaciones, incluso él aumentó la cantidad de miles de dólares que el Estado chileno colocó en esa organización iberoamericana, de la cual hoy día él es presentado como secretario general. O sea, amerita más que una investigación a fondo y sanciones correspondientes. Claro, bueno, ahí obviamente vamos a ver qué es lo que va a pasar con el tema de Andrés Salamán, que obviamente no pasó, no estuvo exento de la polémica. Bueno, tocabas ahí, Eduardo, tangencialmente lo que está pasando en el norte del país a propósito de las vacaciones de las autoridades de gobierno. Continúa, lamentablemente, tornándose bastante crítico el tema de inseguridad. Tuvimos ayer la muerte de un conductor de camión a manos aparentemente de extranjeros. Esto originaba una serie de anuncios de movilización por parte del gremio del rodado, pero lo concreto es que hay una visión en general de que la delincuencia está bastante desbordada en el norte de Chile. Así es, absolutamente. Y además, junto con con el asesinato, porque eso es, ¿no? Fue asesinado, fue tirado, ¿no? Este trabajador, ¿cómo se llama? Chofer de camión chileno. Y bueno, pero junto con eso, el mismo día, un joven, un ciudadano venezolano, se colocó para hacer parar un camión tendido en la, ¿cómo se llama?, en la carretera, y el camión no lo vio y lo trituró. Así, concretamente, ¿ya? Entonces la situación se escapa. Aquí estamos frente a una situación muy compleja, que hay multifactores. Uno de los primeros factores, y ya lo hemos conversado otras veces, que significa esta actitud, ¿cómo se llama?, absolutamente irresponsable, de presentar a Chile como un país de las oportunidades para todos, ¿ya? El oasis, etcétera, lo que hizo Piñera en Cúcuta, etcétera, ¿no? Hay que entender de que la mayoría de quienes llegan acá vienen desde algunos, los que vienen caminando, digamos, de sectores muy pobres, incluso de sectores que han vivido al margen, en forma histórica, ojo, por 100 años, ¿no? Al margen de toda legalidad en Venezuela. Hay sectores de población que ni siquiera tenían cédulas de identidad hasta unos años atrás. Nacían sin tener cédulas de identidad en algunas comunidades. Y ellos vienen, traspasan a Colombia a Ecuador, Ecuador a Perú, y Perú a Chile vía Bolivia. ¿Te fijas? Entonces, aquí hay una situación que es de carácter internacional, pero también hay que tomar medidas a nivel nacional. Ahora bien, hay que también entender de lo que se da hay otro responsable más grande,
que es aquel que somete a Venezuela, digamos, a una crisis verdadera, digamos, desde el punto de vista de los medios, al tener cautivos sus fondos y sus recursos, como es el gobierno británico, el gobierno norteamericano, español, que las reservas que tiene Venezuela en los bancos, en el exterior, como es normal a todo país, para poder negociar, comprar y vender insumos, medicina, alimentación, etcétera, etcétera, no los puede ocupar. Esa es una realidad, más todas las sanciones que se le colocan a las empresas que negocian o participan en transacciones comerciales ya con Venezuela. O sea, aquí se confabulan una cantidad de situaciones, ¿ya? Pero aquí hay una cosa, alguien ha dejado hacer, y este gobierno ha dejado hacer, se ha ido de vacaciones y viene dejando de hacer hace mucho rato para convertir en un problema. Esto es grave porque nos lleva en la idea que hemos planteado tantas veces, ¿no? ¿A quién le sirve los países inviables, ¿no? Los países que son que caen, como se llama, absolutamente en la ingobernabilidad, exclusivamente las grandes potencias, a quienes quieren hacerse cargo de los recursos naturales, y que no exista un Estado, ni un país, ni un pueblo capaz de decirle, no, pues viejito, esto es nuestro, ya esto lo vamos a trabajar de tal manera, y si lo quieres lo compras en estas condiciones. Entonces hay una cantidad de cosas en curso aquí que son impresionantes. Alguien está usando ya el tema de la migración y más aún de la delincuencia. Tú ves cómo está desatada en América Latina hoy, y 6 periodistas muertos, como se llama en México, ya. En Colombia son todos los días, muere cantidad de gente. Ya aquí mismo es una cosa impresionante como ya está desatado. ¿A quién le sirve todo esto? Bueno, Eduardo, son sin duda el panorama lamentable que tenemos ahí. Brevemente, porque quiero pasar a otro tema, pero brevemente, ¿y el gobierno de Venezuela no puede hacer nada para impedir, por ejemplo, la salida de tanto venezolano o darle otros incentivos para que definitivamente se pueda frenar un poco? Porque aparentemente el problema mayor, como tú señalas, se estaría dando en ese lugar. Sí, yo no soy quien para hacer alguna crítica, ¿no?, sobre otro país en forma muy fácil. Solamente te puedo decir que yo creo que de verdad Venezuela tendría que tomar medidas duras en cuanto a cuidar las fronteras e impedir que la gente salga sin documento y sin las vías normales. Eso es lo primero. Pero la pregunta que uno le cae al tiro, ¿y qué pasa si Venezuela hace eso? Va a ser acusado Maduro al tiro de que está impidiendo que la gente se vaya, que está violando los derechos humanos, no sé, una cantidad de cosas. ¿Ya? Porque lo que corresponde es que el gobierno de Venezuela diga, a ver, aquí existen unas normativas, unas leyes que se respetan, ¿ya? Y simplemente quien no tenga la documentación, que no tenga los atributos para poder, digamos, emigrar del país, no lo puede hacer. ¿Ya? Pero sería acusado de tener a la gente prisionera e impedirle que viaje hacia la libertad. Ese sería el problema. Claro, bueno, vamos a dejar brevemente este tema para irnos a otro de los temas que obviamente son parte también de la agenda informativa a diario, y es el funcionamiento de la Convención Constitucional, que ya empezó precisamente a analizar las iniciativas populares. Se han aprobado varias, se han rechazado otras. Y por ahí tuvimos también una convencional que se fue de madre con una declaración, mientras estaba previo a una conferencia de prensa. Me refiero a Teresa Marinovich. Bueno, en general, ¿cómo se analiza esta semana lo que ha sido el funcionamiento de la convención? Bueno, yo creo que ahora ya comienza el periodo, la hora de la verdad, por decir así, en relación hasta dónde va a dar el ancho la convención para parir realmente una nueva constitución que sea esencialmente distinta a la que tenemos hoy día, o va a ser nada más que la misma convención con algunos maquillajes. Ahí es donde está hoy día planteado, porque, por ejemplo, sí, lo de Teresa Marinovich es algo que podríamos decir propio de estos sectores, digamos, que entienden las cosas de esa manera, con esos abruptos, esa prepotencia, esa grosería
dicha en forma articulada, que suena hasta bonita. No, es algo, digamos, que de la degradación que tienen ciertos sectores dirigentes y fundamentalmente la gran burguesía en nuestro país. Sin embargo, ¿qué pasa con la convención? El tema de los recursos naturales, es decir, renacionalización del cobre, el litio, ya han planteado las distintas bancadas que no hay agua en la piscina. Es decir, eso no va a cursar. O va a cursar con cosas muy tibias, un poquito, un rollo, un poquitito, vamos a ver qué hacemos. En la medida de lo posible, pasito a pasito. Lo otro, por ejemplo, el tema sobre el carácter que vamos a tener un parlamento bicameral o unicameral, tampoco, como no hay agua en la piscina, entonces algunos dicen no, va a ser unicameral, pero parecido al bicameral. Va a ser como bicameral, pero parecido al unicameral. Es decir, buscan las cosas intermedias, los arreglos que no dejan conforme a nadie, y que no es otra cosa que son los maquillajes. Ese es uno de los problemas que nos llama profundamente la atención a nosotros, ¿ya? Y en ese sentido hay que ver. Bueno, hay una campaña también mediática ya en curso, ¿no? La Tercera, el Mercurio, ha hecho artículos, ¿no? Sobre todo sobre el tema de renacionalizar el cobre, el litio, que es imposible, porque los chilenos no tenemos capacidad, de lo que se medir la inversión extranjera. Bueno, está cursando una cantidad de cosas en torno a lo que es la convención. Pero ahora, a mi parecer, es el momento en que el funcionamiento de la convención y los resultados que de allí se obtengan, va a dejar en claro si sigue en alto la bandera de asamblea constituyente. Porque evidentemente, si de acuerdo a la demanda que se dio en la calle fuerte de nueva constitución, no es satisfecha esta demanda, no se cumple con ella, va con mucha fuerza a quedar instalada nuevamente la necesidad de asamblea constituyente, porque la gente podrá ser engañada por un tiempo con una cosa cosmética, pero eso tiene una duración, la mentira y el engaño corta, la mentira tiene patitas cortas, decía mi abuelito. Sí, claro. Eduardo, pero claro, hoy día tratan de disfrazar, como tú me mencionabas, de asamblea constituyente, pero no es asamblea constituyente, ni siquiera ese nombre tiene. Entonces la verdad es que había un poco de confusión, pero algunos convencionales se han encargado también de vender un poco esa idea, pero no es tal. No está. Mira, ya hay cosas que hay que tener cuidado, porque alguna gente se pone contenta porque en una comisión se aprobó, por ejemplo, algo sobre el medio ambiente y que los animales no son muebles. Está bien, ¿ya? Pero eso es en una comisión. Eso tiene que pasar a la plenaria. Y en la plenaria, como sabemos todos, tenemos el tema de los 2/3. Y ahí es donde van a fracasar, quizás no esto de los animales, no de los animales, pero sí los temas de los recursos naturales, cobre, litio, etcétera, los del carácter del Parlamento y todas aquellas cosas que sean esenciales y macizas. Ahí vamos a ver cómo se llama el debate. Y también va a ser la hora que todos nos pronunciemos, nos pronunciemos todos, porque por ejemplo no pasó una norma respecto a los medios de comunicación. Sí, claro. Que ahí también los periodistas tienen que pronunciarse, decir si está bueno, eso estuvo malo, en fin. Pero es la hora que todo el mundo comencemos a pronunciarnos sobre lo que allí se está discutiendo. Aunque no tengamos mucha influencia, porque al fin y al cabo eso ya está cargado para un lado o para otro, cada uno tiene su posición, y así es. Así es, claro, bueno, sin duda que va a haber cómo se analiza todo esto en las plenarias, cuáles pasan, cuáles no pasan, y después obviamente viene la prueba más grande, porque es cuando se haga el plebiscito de salida y vamos a ver si se aprueba o no también lo que nazca de ahí de la Convención Constitucional, que es la otra parte que va quedando. Sí, pero además del plebiscito también tiene la palabra ahí, tiene cierta injerencia el Parlamento, ¿ya? Y ya hay parlamentarios que claramente han dicho que van a rechazar de una. Así, veremos cómo se combinan las cosas, pero ahí hay un problema de
de que si que queda la gente o quedamos los trabajadores de los pueblos, las mayorías contentos o conformes con lo que nos presente como proyecto de constitución la convención. Claro, vamos a estar ahí esperando obviamente cómo se desarrolla eso. Bueno, son temas que vamos a dejar pendiente para la próxima semana, Eduardo. 2 minutos, nada más que 2 minutos para alguna noticia de carácter internacional que quieras comentar ahora. Sí, mira, más que nada una preocupación. Mira, la prensa chilena, la gran prensa, digamos, los grandes canales de televisión y la prensa, ha hecho una suerte de ¿cómo se llama?, de mala información, una información basura, hay que decirlo así, respecto a la contradicción entre Rusia y Ucrania. Incluso fíjate que llegan a plantear que ya estaría hasta la fecha de la invasión de Rusia a Ucrania. El otro día fue espectacular porque yo vi en el canal 13, ¿no?, unas imágenes de alguna gente haciendo ejercicios en Ucrania para prepararse para una probable, ¿cómo se llama?, invasión, y pertenecían a un batallón que está formado por nazis de toda Europa occidental llamado Azov, el batallón Azov, ¿ya? Y eran jóvenes y viejos haciendo este ejercicio, ¿ya? Y ni siquiera el cartel que estaba lo sacaron. Y te dije entonces, no se puede manipular de esa manera a la opinión pública chilena, ¿no? O sea, yo creo que la prensa, la gran prensa, no me refiero a la radio en la que estamos hoy día, la radio chilena, no, pero la gran prensa solamente transmite en una sola dirección, y eso es gravísimo. Eso yo quisiera señalar como un elemento que debe tener a todos pendientes, y no creer lo que nos dice CNN, buscar un poco más allá la información. Sí, hoy día en Internet uno dispone de hartos medios alternativos que uno puede ver y uno puede perfectamente seguirlo, así que obviamente hay que buscar un poquito más y efectivamente no quedarse con una pura versión de lo que está pasando en el mundo y también en nuestro país. Eduardo, un abrazo, agradezco mucho la entrevista esta semana y ya nos encontramos el próximo viernes para seguir analizando la semana a semana de este 2022. Perfecto, Luis, un abrazo para ustedes y a pasarlo bien, que queda poco ya de vacaciones. Un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias, buenas tardes. Chao, chao. Hemos conversado, sí, con Eduardo Ortiz, el profesor Eduardo Ortiz, ex candidato presidencial, como hacemos cada viernes acá en Chilena FM 101.3.